Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Este es el devocional del 16 de agosto del 2020. Vamos a estar meditando en el segundo capítulo de Mateo y vamos a estar hablando acerca de Juan el Bautista, a quien prepara el camino del Señor. Voy a estar leyendo los versículos de hoy de la versión de la Nueva Traducción Viviente, y entonces les invito a que oremos dando gracias al Señor. Buen Padre, gracias por una semana más de trabajo, un día más de vida, por la oportunidad de compartir tu mensaje, por los hermanos que pueden escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes a meditar en ella y que nos ayudes, Señor, a poder también entender tu mensaje para nosotros. Te rogamos que nos ayudes a concentrarnos en ti y que quites toda distracción, Señor, que pueda desanimarnos de atender tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como ya decía, vamos a estar leyendo de la nueva versión, de la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 3 de Mateo. Creo que dije 2 anteriormente, pero es el 3 de Mateo, y vamos a leer los versículos 1 al 12. Y la palabra del Señor dice así: En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz en el desierto que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa teñida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Bueno, entonces estamos viendo entonces de la descripción de Juan. Y cuando estaba leyendo este pasaje, a mí me parecía como que en realidad Juan podría haber parecido a sus contemporáneos aún como alguien de otro mundo, o salido del tiempo de las cavernícolas, quizás, porque no era una persona común y corriente. Quizás su forma de vestir dice que con pelo de camello, y su forma de comer, nuevamente no era alguien que se ajustaba quizás a las normas de aquel tiempo. Él tenía un llamado específico, recordemos eso. Era un radical, un radical lo podemos describir como alguien partidario de reformas extremas, y era un totalitario, él lo que predicaba era un cambio total, ¿verdad? Un cambio de vida. Su ropa era hecha de pelo de camello, usaba un cinturón de cuero, comía langostas y miel silvestre, nos dice el versículo 4. Y entonces es algo interesante que aún no solamente su forma de
hablar, quizás su forma de conducirse en la vida, pero aún su exterior era diferente en aquellos tiempos. ¿Quiénes eran su audiencia? Su audiencia era, dice el versículo 5, gente de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región del Jordán. Pero el versículo 7 también nos aclara que habían muchos fariseos y saduceos entre los que llegaban a escuchar el mensaje. Ahora, ¿cuál era el mensaje que Juan compartía entre su audiencia? Pues fíjense de que aquellos que llegaban verdaderamente para querer aprender, para querer escuchar, para poder entender con una inclinación sincera de querer escuchar el mensaje del Señor, de querer aprender qué era lo que estaba diciendo Juan a ellos que escuchaban el mensaje y reconocían su pecado, reconocían su necesidad de dejar rendir su vida al Señor, a ellos los bautizaba. Pero al grupo que asistía solamente siguiendo la corriente de moda, por decirlo así, ¿verdad? Quizás oían, era tan popular el mensaje de Juan el Bautista, que llegaban de todas estas regiones, entonces definitivamente a él lo escuchaban de muchos lugares y era, no que estuviera de moda, pero es que era el tiempo que el Señor lo había puesto para predicar, llevar su mensaje, preparar el camino. Entonces yo me imagino de que estos fariseos y estos saduceos, lo que ellos veían era a multitudes alrededor de Juan y quizás pensaban, vamos a ver de qué, ahí donde está toda esta gente, nosotros vamos también a ser parte queremos ser parte de esta comunidad, por decirlo así de alguna manera. Y les dijo, Juan en realidad los enfrentó cuando entendió que ellos, su intención era solamente ser parte como del grupo, identificarse con lo que estaba sucediendo en ese momento, pero no había un cambio sincero de sus vidas. Les llamó camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? El versículo 8 dice que a quienes Juan bautizaba eran que habían demostrado con su forma de vivir que se habían arrepentido de sus pecados y habían vuelto a Dios, quien los creó. Y entonces se vuelve a dirigir nuevamente a los fariseos y les dice, no se digan unos a otros, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Quizás en nuestras palabras podríamos decir, bueno, nosotros, hay algunos, ¿verdad? Yo misma fui en alguna época que decía, yo no hago obras malas, no miento, no robo, no tengo una conducta moralmente correcta. Entonces, ¿quién dice que no voy a ver a Dios, que no voy a irme con Dios? Eso pensaba yo. Otra cosa era que yo decía, bueno, yo voy a la iglesia, yo conozco de Dios, eso es suficiente, no, porque solamente algunas personas dicen exclusivamente los que acepten al Señor Jesús van a estar con Él. Yo no creo en eso. Entonces, con el tiempo he entendido de que estamos separados del Señor, que por el pecado que habita en nosotros nos separa de la presencia de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es... Él no permite la maldad, no permite falta. Y por eso es que envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos entre Dios Padre y la humanidad. Bueno, el que quiera aceptarle, ¿no? El que quiera reconocerle, el que quiera rendir su vida a Él. Entonces, en eso estaban errando los fariseos y los que le acompañaban. Juan aclaró que él mismo no era el personaje que el profeta Isaías en el capítulo 40 describió que había de traer consuelo al pueblo de Israel. Pero si ustedes leen el capítulo 40 también de Isaías, mejor vamos a leerlo porque es muy interesante. No solamente habla acerca de la persona de Juan, pero también declara más adelante en los siguientes versículos quién es Dios y cómo es Dios. Dice así. El tema del capítulo 40 de Isaías, consuelo para el pueblo de Dios. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios.
Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a tus ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el muro entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata. Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre, y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a la palabra de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Y esto era con lo que la palabra del Señor enfrentaba
Juan el Bautista a estos fariseos y saduceos. Ellos sabían de memoria la palabra del Señor, entonces ellos sabían que Juan no solamente estaba hablando acerca de que él estaba preparando el camino del Señor, sino que también había una confrontación acerca de que acaso no entienden, acaso no han escuchado, acaso no han entendido, ¿verdad?, el mensaje del Señor. Entonces me imagino yo que estos fariseos y saduceos, al ser confrontados de esta manera, se sentían ofendidos y cerraban su entendimiento a la palabra del Señor, lo cual no es de beneficio para nuestras vidas. Nosotros, yo sé que este es un mensaje evangelístico y quizás ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando? ¿Por qué no nos instruye más de la palabra, de cómo debemos de vivir o comportarnos, o qué dice el Señor Jesús, sus ejemplos que nos dé? ¿Por qué está hablando de evangelizarnos cuando nosotros ya somos creyentes? Bueno, porque aún yo creo que todos nosotros no hemos entendido la magnitud, el amor, el sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y lo tomamos muy a la ligera. Y no somos conscientes del privilegio que tenemos de llamar a Jesús Señor. Y no somos conscientes en realidad del cambio de vida que debe operar en nosotros. Entonces, somos como tazas de barro, ¿verdad? Barros en manos del alfarero. Vamos siendo transformados conforme a su imagen y semejanza, pero también nosotros debemos, el Señor es el que hace el cambio en nosotros, el que nos transforma, pero nosotros debemos de estarnos alimentando de Él y pidiendo, rindiendo nuestras vidas, buscando el reino de Dios, su justicia. ¿Y cómo lo vamos a entender? Bueno, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que estar en comunión con Él. Y entonces yo pienso que eso es lo que a lo que yo estoy llamando a aquellos que ya son creyentes, que ya tienen a Cristo en su corazón. Tomemos conciencia, ¿no? La salvación que hemos recibido no es un regalo cualquiera, no es un regalo que debemos de estar olvidando, o que debemos de no reconocer el valor tan grande que tiene en cada uno de nosotros, sino que ser conscientes de eso y tratar de ser mejores cristianos cada día, tratar de seguir el camino del Señor. El Señor mismo dijo, el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y me siga. Entonces, ¿estamos nosotros tomando esa cruz, o solamente estamos escuchando y dejando pasar el tiempo sin meditar en los mensajes del Señor, en la palabra del Señor? Nuevamente, Juan aclaró que él no era el Mesías prometido, no era el líder, el restaurador espiritual, ¿verdad? El que iba a venir a reconciliar al hombre con Dios, sino que él solamente era alguien que venía a preparar el camino. De igual manera, él dijo que venía otro detrás de él, el cual bautizaría con fuego y espíritus, con el Espíritu Santo y fuego. Así es de que ese líder traería juicio y justicia al mundo que había creado. Y ya lo leímos en el capítulo 40 de Isaías. ¿Quién es ese creador? Ese líder vendría a cumplir todas las profecías dichas de él en el Antiguo Testamento. Su nombre es Jesús. ¿Ha puesto su fe, su confianza en él? Es una pregunta, pero para nosotros que hemos puesto nuestra confianza y hemos cedido el control de nuestras vidas a Él, estamos esforzándonos en seguirle cada día de nuestra vida, estamos esforzándonos en querer aprender más de Él, estamos tomando tiempo para meditar en la palabra del Señor, para
poner en obra la lectura, la memorización de la palabra y pensar cómo pongo yo en práctica lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando. La invitación sigue abierta para todo aquel que desee escucharla. Recuerde, no es de seguir la corriente o las costumbres de este mundo. Debemos buscar a Dios, volvernos a Él. Que nuestros caminos no sean independientes de Dios. Cedamos el control de nuestras vidas y gocemos de la vida eterna que Él nos ha prometido. Pensamos en el Señor. Espero que esto que hemos leído y que hemos pensado un poquito hoy les ayude a poder meditar cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Pensemos a los que ya somos creyentes, ¿cómo éramos antes de venir a Cristo? ¿Hay frutos que demuestran que hemos sido transformados por el poder de Dios o seguimos siendo igual y no nos hemos puesto a pensar que el sacrificio que el Señor hizo por nosotros no es un sacrificio cualquiera, es un sacrificio de amor y nosotros debemos de atesorarlo y valorarlo verdaderamente, dándole honra y gloria al que lo merece. Y aquel que todavía no ha hecho su decisión por Cristo, le invito, la invitación está abierta. No tenga temor de rendir su vida al Señor. Abra su corazón a Cristo, pídale que le ayude a entender y usted entiende, con ayuda de Dios usted tendrá un nuevo comienzo, una nueva vida, con la bendición del Señor. Les invito a que oremos y demos gracias entonces. Padre Dios, gracias por tu palabra que nos ayuda, Señor, a pensar que tu sacrificio de amor no fue una cosa tan grande que no se puede ni entender completamente, Señor, cómo tú toleraste tanto sufrimiento. Pero sí, Señor, puedo entender que me amaste tanto que no te importó morir en la cruz por mí y por la humanidad entera. Y Señor, muchas gracias te doy por ese sacrificio de amor y te ruego que me ayudes a poder ser consciente de mis errores, de los pecados, Señor, de aquello que no es conforme a tu voluntad, y que me ayudes a seguir cambiando cada día de mi vida para ser más como tú. Señor, en medio de esta pandemia te agradezco porque he podido tener más tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, para meditar, Señor, en lo que tú quieres que esté en mi mente, para poder compartir con mis hermanos, para poder atraer a otros, Señor, a que se unan al trabajo de la iglesia y poder seguir, Señor, haciendo el trabajo evangelístico. Gracias, porque en medio de esta pandemia, Señor, que ha sido tan difícil estar limitados con el espacio por amor unos a otros, cómo debemos de movernos, Señor, tú nos has hablado y nos ayuda, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a autoexaminarnos y a, Señor, poder cambiar aquellas cosas que tú nos hagas conscientes que no son conforme a tu voluntad. Gracias. Tu Espíritu Santo nos ha dicho de que nos recordará todo aquello que tú nos enseñaste y nosotros sabemos de que tenemos tu ayuda, Señor, para ser mejores cada día. Te alabamos y te agradecemos por tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Seguimos entonces con los devocionales la próxima semana. Hasta luego.